Y buenas, gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Señores, muchas gracias por ver este video. Aquí nos encontramos en Cuernavaca. Allá a lo lejos se puede observar el estrago que causaron la gente al Cerro Colorado, los de la empresa Pana Cobre, el cual vean las imágenes y pueden observar todo el estrago que estaban haciéndole al Cerro Colorado allá en la comarca de Nueva Bugre. Lo más triste es que, bueno, nosotros los originarios no teníamos acceso, los nativos, los nove no teníamos acceso a la mina, no podíamos obtener riqueza de ninguna forma. Pienso yo, es mi opinión personal, porque bueno, ellos eran de rango, por decirlo así. Bueno, entonces nosotros no tendríamos ningún tipo de acceso a estos lugares, no obtendríamos ningún beneficio económico de esto, porque todo era supuestamente para el Estado. Entonces mi pregunta es, ¿quién es el Estado? No es el pueblo el Estado, o el Estado solo son los diputados, el presidente y bueno, esa gente. Bueno, señores, observamos también a las personas desde muy lejos. Observamos a las personas, vemos cómo están las personas por acá conviviendo tranquila y pacíficamente. La gente de mi pueblo, de la comarca Nove Bugle, es muy amable, muy pacífico, muy hospitalarios, y bueno, les recomiendo que hagan turismo interno en la comarca. Aquí podemos ver el camino que conduce hasta Jengibre. Aquí está la comunidad de Cuernavaca. Bueno, aquí la gente nos trataron súper bien, nos dieron comida, nos dieron hospedaje perfectamente bien. Y bueno, continuamos nuestra ruta, que es el objetivo principal es llegar al Cerro Colorado. No sé si lo lograremos porque la distancia que hemos recorrido es suficiente para cansarnos. Bueno, pero vamos a hacer el intento, vamos a hacer el esfuerzo y para conocer el lugar. También me comentaron que por allá quedaba Jengibre, más hacia acá, esa que se ve ahí es Ratón, por ahí es Ratón y Cerro Balsa. Bueno, que también para llegar a estos lugares había que pasar por el Cerro Colorado, por la mina, así que vamos a ver si esto se puede o para otra ocasión. Así que bien, seguimos viendo. Aquí también se ve el estrago que causó el ETA. Bueno, aquí saludo para el youtuber Rubén, que estuvo por acá, por estos lados. Pues de hecho, gracias a Rubén que mostró un video, la cámara Nove mostró un video del Cerro Colorado. Bueno, me pude acercar aquí y bueno, quería venir aquí y ya estoy aquí. Así que señores, esperen el próximo video. ¡Vamos, que nos vamos!